Un cordial saludo para todos y nuevamente estamos aquí para el aprendizaje, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Y qué interesante que cada día el Señor nos trae algo nuevo. Cada día aprendemos cosas y leemos la palabra y decimos, pero esto yo no lo había leído. O podemos decir, yo lo había leído, pero no lo había entendido. Y siempre va a haber algo, ¿verdad? El tintico de la mañana. Bueno, entre tanto les invito, vamos a cantar el himno 365, en nuestros himnarios 365. Los que esperan en Jehová. Y como siempre digo, interesante, pongámosle cuidado a la letra de lo que cantamos. Hagámonos esa película, ¿verdad? Vamos imaginando lo que vamos diciendo para que sea como lo hemos repetido muchas veces. Cuando cantamos, también oramos. Es alabanza para el Señor, ¿verdad? Bueno, 365, los que esperan en Jehová. Caminando sin descansar, nunca se fatigarán. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey. Fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey. Fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. En los brazos de mi Jesús hay lugar de consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz en el sitio de su paz. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey. Fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey. Fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Qué interesante, ¿verdad? Son unos versículos que leemos por allá en Isaías, en el capítulo 40, también en el Salmo 103. Tendremos la fuerza y el poder como las águilas. Buena la comparación, pero en Cristo Jesús, no por nuestros propios medios, ¿verdad? Por ahí siempre ha habido mucha similitud en que vamos a tener éxito, ¿verdad? Dicen los que hacen muchos entrenamientos de ganancia y eso está bien. Ánimo, ¿verdad? Que vamos a tener buen dinero y vamos a tener buena empresa y así debería ser. Y asocian esto con que vamos a ser como el águila. Pero eso lo sacaron de la palabra de Dios. Y el Señor dice, vamos a estar con el Señor Jesús. Vamos a tener fuerzas para volar. Pero siempre pensando en el Señor Jesús. No en que nosotros por nuestros propios medios, por lo que yo deseo, que lógicamente ha habido éxito en ese sentido muchas veces porque obran de una manera mala, ¿verdad? Como dicen, unos dineros mal habidos. Pero bueno, nosotros siempre pensando en el Señor, haciendo las cosas que Él nos dejó como ejemplo, su vida y todo lo que nos enseñó. Les invito, vamos a tener una palabra de oración. Mientras tanto, vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios 11. Oremos.
Bendito Dios y Padre, gracias Señor, te damos por esta mañana, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la vida y honra de nuestro Señor Jesucristo, por esa gran obra en la cruz, que muchas veces, Señor, pues lo tenemos a menos, no le damos realmente la importancia y todo lo que, el sacrificio que Él hizo al morir en aquella cruz. Pero gracias te damos porque hoy nos gozamos sabiendo que somos salvos, pronto estaremos contigo en los cielos, que esta vida, Señor, es pasajera, que no somos eternos aquí, pero sí vamos a ser eternos en los cielos al lado tuyo, oh Dios. Entre tanto, pues, gracias por tu palabra, por tu ejemplo y ayúdanos, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento y que este mensaje lo comprendamos para ponerlo en práctica cada día en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a acabar el tintico que está delicioso. El tintico de la mañana. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Bien, dice así la palabra del Señor. Ojalá, palabras de Pablo, lo que está escrito es Pablo. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, pero para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todos os lo hemos demostrado. ¿Por qué yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuiseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad y a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé de seros gravosos. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, y cuyo fin será conforme a sus obras. Buenas las palabras de Pablo, ¿verdad? Y él hace una presentación, ¿verdad? Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Él estaba en ese momento humanamente un poco como ofuscado, como cuando uno dice se quería salir de la ropa, porque le habían hablado del pueblo de Corinto y sabía lo que estaban haciendo, donde dice que había fornicación, y todos lo sabían, pero vea, callaban, se tapaban unos con otros. Y aún peor, el hijo de ese señor que estaba fornicando, su hijo también estaba con la misma mujer, y todos callaban.
los mismos cristianos pleiteaban, ¿verdad? Eso lo vimos por allá en 1 Corintios o en en el capítulo 5. Ahí mira, ahí lo van leyendo, van adelantando la tarea. Que no es exactamente el tema de hoy, pero es por qué Pablo estaba así con la iglesia de Corinto, celoso y como con esa ira, ¿verdad? Porque pleiteaban, entre los mismos cristianos se peleaban. ¿Y a quién acudían? A los inconversos, a los que no eran de la iglesia de Dios, a que les solucionara sus problemas. Terrible. Iban a la cena del Señor por desorden, como por cumplir, cada uno como por su lado, menos como el Señor lo estipuló. Y así muchas cosas allí en el pueblo de los Corintios. Entonces aquí Pablo dice, bueno, por carta dice, bueno, ojalá me toleréis un poco, ¿verdad? Sí, por favor, toleradme, dice en el 11.1, ahí está mostrando como esa rogativa, pero porque todo lo que sabía y lo que habían dicho y lo que estaba pasando, entonces él estaba ya enérgico. Y él les dice en el verso 2, ¿por qué razón? Como humano está así ofuscado. Que muchas veces, como dice el Señor, airaos, pero no pequéis. ¿Por qué pasa? Y el Señor dice, y Pablo dice en el verso 2, porque os celo con celo de Dios. Todos sabemos lo que es ser celoso, ¿no? Esa palabra se usa mucho, más que todo en los novios. No, que está celoso porque ella está saludando mucho a sus amigos. O lo contrario, no, es que esa muchacha cela al novio que no lo deja, lo quiere tener en una burbuja, ¿verdad? Lo cuida, lo protege, lo que es supuestamente suyo, para evitar cualquier cosa. Entonces dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Bueno, este es el símil para muchos que no lo creen o no entienden o no les cabe, como dice uno, no le cabe en la cabeza. Es un símil que siempre ha utilizado Dios y lo está mostrando como el Señor Jesús, aquel esposo, ¿verdad? Dispuesto a compartir y a darlo todo por una esposa, y compara a la iglesia con esa esposa. Entonces, si ese esposo es puro, que esté con una esposa, como dice, virgen, y que sea también pura. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que así como Él entregó a su Hijo Jesús, dio su vida por nosotros. Ahí está el símil, por su esposa. Y la esposa somos nosotros, la iglesia, que la espera en los cielos. Y quiere una iglesia pura, sin mancha, honesta, ¿verdad? Lo mejor. Ahí, qué interesante ese símil que hace, para hacer esa comparación de por qué Él es celoso, por qué está celando a la iglesia con respecto a todo lo que tenemos alrededor. Y lo aclara fácilmente. Y dice en el verso 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y se remonta a la creación desde el mismo momento en que comenzamos la palabra de Dios. Así como la serpiente engañó a Eva, hoy estamos igual. Lo dice Pablo en su momento, pero lo leemos en otro momento. En este momento lo estamos leyendo. Y pasa lo mismo. Los humanos como que no cambiamos, ¿verdad? Seguimos siendo el mismo cuerpo físico, pero nuestra mente también pareciera que no cambia. Tenemos esa naturaleza humana. Y entonces Él nos trae a colación lo que pasó con Eva, que fue, de alguna manera se extravió, se dejó convencer. Tuvieron que haber pasado muchos años, ¿verdad? Pasó mucho tiempo, qué sé yo, 50, 100 años para que esto hubiese pasado. Ellos tuvieron que haber vivido un buen tiempo, tuvieron muchos hijos, hasta que vino el convencimiento de la serpiente. Y así es Satanás, poco a poco va trabajando en los seres humanos, buscando tenerlos de su lado, ¿verdad?
Dice el versículo 4 una afirmación de por qué las cosas, dice Pablo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si os recibís otro espíritu que el que habéis de recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Fácil, dice el Señor, somos ovejitas que se dejan convencer fácil. Y mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso, porque somos fáciles. Hoy en día vemos muchos grupos cristianos. Cerca acá donde yo vivo hay una iglesia, un templo, que eso reúne, qué sé yo, llegan 1000 motos allí. Y cuando yo paso por allí, bueno, no estoy hablando mal de... Pero bueno, en muchos ve uno eso. Ve las pantallas gigantes, ve la orquesta y bueno, todo lo que el mundo o la gente quiere ver y quiere oír, ¿verdad? Ese avivamiento, y entonces le llama la atención porque no, es que allá sí es bonito, es que allá esa orquesta, es que, bueno, muchas cosas bonitas llaman la atención. Y eso es lo que Pablo está previniendo al pueblo. Que seamos celosos, porque así como la serpiente engañó a Eva, todavía hoy en día nosotros estamos siendo engañados, o muchos están siendo engañados por Satanás. Y lo aceptan fácil, dice, bien lo toleráis, tranquilos. Entonces él dice, pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Él fue el 13º apóstol, ¿verdad? Llamado por el Señor Jesús. Y por eso no quiere decir que él tenga menos o más conocimiento, pero ante Dios es igual, con buen conocimiento, y está previniendo. Y dice en el verso 6, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Ahí está firme. Para hablar de pronto sube la voz, para actuar de pronto es, ¿verdad?, con esa ira, porque entiende lo que está pasando. Puede pasar cualquier cosa humanamente, pero dice, pero mi conocimiento está firme. Con esto nos está diciendo que podemos pasar enfermedad, podemos pasar pobreza económica, cualquier cosa nos puede pasar, pero lo que tenemos en esta mente, eso nadie nos lo puede quitar. Convencidos de la vida eterna en el Señor. Recordamos a Job, todo lo tuvo, físicamente llegó a un estado deplorable, lo peor, pero su mente nunca cambió. Siempre estuvo con el Señor le restableció. Y eso es lo que Pablo también nos está diciendo hoy en día, lo que él en ese momento decía. Puedo ser mal hablado quizá, o no grosero, pero sí fuerte y con palabras que le resonaban, le retiñen en los oídos. Pero decía, aunque soy tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Tenía buen conocimiento y tenía forma de controlar también. Entonces, qué interesante cómo Pablo le habla al pueblo de los Corintios, pero eso es para nosotros. El celo para con Dios, el cuidado para evitar que Satanás esté nuevamente actuando como lo hizo ahí con Eva. Quiere una esposa firme para un esposo genuino, el Señor Jesús. En el verso 7 dice, porque pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardé de seros gravoso. Él dice, se humilló a lo más mínimo. Quizá no tenía cómo vestir en la última moda, ¿verdad? Bueno, de pronto sí, tenía ya como hoy en día se ponen el pantalón roto, es el pantalón con el hueco y todo, ¿verdad? Son los más caros. Quizá él también tenía su ropa ya un poco ajada. Y para comer pudo tener dificultades porque él andaba con un grupo, ¿verdad? Pero aquí dice, él se humilló a lo más mínimo.
y predicó el evangelio sin cobrar, dice, de balde. ¿Es eso malo? Es un buen ejemplo, ¿verdad? Para que ellos fueran enaltecidos en la palabra de Dios. Es lo que dice el verso 7. Me humillé, tuve hambre, estuve de pronto mal vestido, pero siempre firme llevando la palabra de Dios para enaltecerlo, ayudar a aquellos que le escuchaban. Eso fue el objetivo de él, no le importó más. Y se lo está diciendo aquí para que entiendan y hoy para nosotros, para que entendamos y aprendamos. Pero se lo dijo al pueblo de Corinto en ese momento, ¿verdad? Dice, qué interesante, en el verso 8 dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Claro, había otras iglesias en otras partes que él había visitado que estaban mejor, estaban quizá en los caminos del Señor bien. Todo lo que él recorría encontraba dónde sí estaba bien y dónde no. Y lógicamente aquellas iglesias que estaban en los caminos del Señor, el Señor, vea, les aportaba buen alimento, buen vivir. Entonces eso él dice, a muchos de ellos les pedí colaboración, y ahí dice, como si fuera un salario, pero no era para él. Él lo compartió con aquellos que no tenían, que estaban en dificultades, pero quizá esa escasez física también era porque su mente, su conocimiento con el Señor también era escasa. Y el Señor dice, bueno, ánimo, que no nos pase como a Eva, y el Señor va a proveer. Y él traía provisión de otras iglesias para aquellos que necesitaban. No era para él, él dice, para serviros a vosotros. Y él recalca, lo dice, que cuando estaba entre ellos no fue carga para nadie. Él con su trabajo se sostenía. Y dice, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Buscaba siempre ganarse su alimento y su estadía con su trabajo. No tener que serle carga para nadie y estar como hoy en día pasa, ¿verdad? Ay, hermano, es que no tengo ni para comer. Ay, hermano, es que no tengo ni para el transporte. Ay, hermano. Pero vamos a ver cómo estamos con el Señor, ¿verdad? Entonces, él aquí hace todo esto lo más mínimo, él se lo dice para que entiendan que deben ser firmes con el Señor, e igualmente el Señor va a ir premiando. No que yo, Señor, yo no me pierdo en una reunión, yo leo, pero de apariencia. Y está haciendo todo esto buscando que el Señor le dé dinero, le dé casa, le dé carro. Entonces es como presionar al Señor a que, bueno, hago lo que usted me dice porque quiere que lo haga y lo estoy haciendo, pero me tiene que dar. Entonces ese compromiso hacia el Señor no quiere. Tenemos que ser fieles al Señor, para adelante, firmes, y en su momento, ¿verdad? El Señor a cada uno nos va dando de acuerdo a su santa voluntad. Y vuelvo y digo, en las redes dice que si mandas esta oración a 10 y otros 10 y a 20 y mañana vas a tener, pura mentira. No podemos presionar al Señor a algo que realmente no merecemos, porque salimos de la iglesia, del templo, la reunión o de una oración, y al momentico estamos haciendo todo lo contrario, donde ninguno de la iglesia nos está viendo, donde ninguno de la familia nos está viendo, pero estamos haciendo lo que no es correcto. El Señor sí nos ve, conoce nuestros corazones. Entonces, ojo con eso. Y aquí Pablo lo dice, no fue gravoso. Macedonia queda hacia el norte, donde queda más o menos, él venía a toda esa región de Filipos, Neápolis, Tesalónica, de Berea. Eso es bien al norte de Grecia, por Macedonia. Él pasaba por allí. Estos pueblos estaban mucho mejor, ¿verdad? Y estaba hacia el sur, en Acaya, lo que es una isla que se llama también el Peloponeso. Aquí dice Acaya, pero allá es hoy actualmente como el Peloponeso. Ahí está la ciudad de Corinto. Es como una isla que está acá pegada, muy pegadita con Grecia. No sabemos, yo no conozco bien, no pude encontrar si es realmente una isla o es una península. Hay dos puntos de contacto, una por un puente,
y otra que parece que sí, parece que no hay tierra, bueno, definitivamente, pero es casi como una isla. Y en el punto donde sí parece que hay contacto es en Corinto, es una gran ciudad importante porque quizá la entrada y salida para esa gran isla. Hoy en día más al norte tienen un puente, entonces tiene 2 puntos de contacto con Grecia. Y está bien al sur, entonces Macedonia está más al norte y Acaya o el Peloponeso al sur, donde está Corinto, donde él estaba en ese momento, en esa disertación de ver cómo este pueblo comenzó bien, pero utilizaron la palabra del Señor para lo suyo como quisieron, ¿verdad? Y entonces dice, por la verdad de Cristo que está en mí, el versículo 10, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya, o sea, en todo ese sector al sur, en la isla del Peloponeso hoy en día. ¿Por qué? Porque no los amo, Dios lo sabe, y dice, bueno, voy a estar aquí a hacer lo que sea, y será porque no los quiero o no los amo realmente. El regaño y mis palabras son porque los detesto, por el contrario, ¿verdad? Es como cuando se habla que un padre a un hijo debe saber cómo lo cría para que o lo ame o lo odie de la manera como lo está criando, ¿verdad? Dice, mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y había los vividores, que querían ser, como dice un dicho, más papistas que el Papa. Y eran falsos profetas, dice aquí, falsos apóstoles. El Señor nada más tuvo 13 apóstoles, no hay más, pero hoy en día hay muchos apóstoles, ¿verdad? Y aquí dice que son falsos, se disfrazan como apóstoles, ¿de quién? De Cristo. No hay más, fueron los inicialmente 12 y después Pablo, que fue el número 13. Supuestamente dice uno para reemplazar a Judas Iscariote, pero no, eso no es así. El Señor simplemente nombró sus 12 discípulos y eran sus apóstoles. Bueno, hoy en día hay muchos que quieren dar ese zarpazo, ese paso para creérselos más, solo por interés personal, ¿verdad? Y les pone de ejemplo ahí, dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que saber entender las escrituras, porque habla también de que hay muchos de sus ministros que hacen lo mismo. Se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. Entonces, que tengamos en cuenta todas estas recomendaciones de Pablo, ¿verdad? No estar llorando, Señor, yo no tengo para el bus, no tengo para el pan, pero estamos haciendo cosas que no son, como se dejó llevar Eva. Y él dice que es celoso con la iglesia, como todos debemos ser celosos con la iglesia del Señor. Ojalá que leamos y nos ayudemos a entender aquellas cosas que hay en nuestra vida que muchas veces no entendemos. Bueno, en el próximo seguiremos. Ahí está ese capítulo 11 muy interesante, cuando Pablo, decimos, se sale de la ropa pero porque quiere el bien para su iglesia. Bien, les invito a que cantemos el himno 367 ya. Confiado estoy. Concentrémonos en la letra. Confiado estoy. ¿Será que sí? Bueno, 367. La noche cerca está y el día que se fue no volverá jamás, y yo seguro dormiré sabiendo que mi Dios me velará también. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Y
igual que hoy, más días pasarán, y algunos que tal vez el sol no lucirá. Sé bien que Dios conmigo está, y aquel que espera en Él, en paz descansará. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató, y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que a mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Pensando estoy, qué triste debe ser vivir sin su calor, vivir sin entender que al fin la vida acabará. Y verás que andar sin Dios es solo vanidad. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató, y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Bueno, muy bien. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este día, por este momento. Gracias por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y hoy pues ponemos en tus manos este día para que nos cuides, Señor, nos protejas. Todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quedamos despedidos y hasta otra oportunidad. Bendiciones para todos.